Muy buenos días. Comenzamos a partir de este momento la sesión de clase sincrónica del curso Lectoescritura correspondiente al grupo 01. Hoy, martes 10 de agosto de 2021. Y vamos a ocuparnos hoy del tema de el trabajo final. Considero que es importante que de manera detallada, de manera concienzuda, miremos ese trabajo final, que si bien es cierto, yo ya había hablado del trabajo final, de hecho, pues es de los temas que anunciamos el primer día de clase y lo tenemos durante todo el curso disponible, el instructivo, y en algunas de las ocasiones yo hablo de ese trabajo, incluso cuando estamos con el tema del parcial. Entonces vale la pena que hoy lo revisemos. Entonces hoy vamos a tener la oportunidad de revisarlo en detalle, de revisar el instructivo, es decir, de revisar de qué trata cada uno de los puntos, para que ustedes, por favor, entonces lo tengan muy claro. Debo decir que dentro de 8 días vamos a hacer la asesoría de ese trabajo, vamos a hacer la asesoría del trabajo, entonces vamos a reunirnos, vamos a escuchar en 8 días de qué tratan los trabajos, o al menos de qué trata, pues, perdón, de qué tratan, no, ya sabemos con el parcial de qué tratan, sino de que cómo está el desarrollo de ese trabajo, y voy a atender, además de la asesoría semanal, las dudas puntuales sobre ese trabajo final. Pero lo que queremos dentro de 8 días es hacer una ubicación, un termómetro, una medición de cómo va ese trabajo, y que ustedes tengan la oportunidad que yo los oriente y que les haga los ajustes a ese trabajo. Repito, además de la asesoría que tenemos semanal, tener la oportunidad también en el tiempo de clase, si de pronto usted pues tiene el caso de que en el espacio que hemos determinado para las asesorías pues no le es fácil, no le queda cómodo, entonces durante el tiempo de clase. En 15 días vamos a hacer el ejercicio de experiencia de lectura, y finalizando el mes de agosto presentamos el trabajo final, que recuerden que el trabajo final tiene dos partes. Una parte que socializamos en clase, o sustentamos, socializamos, compartimos, y otra parte que es el trabajo escrito que vamos a presentar hasta 3 días después de, vamos a presentar ese día, y vamos a dar el plazo, queda el plazo abierto para que hasta 3 días después de hecha esa socialización se pueda entregar el trabajo final. Entonces, como ven ustedes, estamos a 4 sesiones de terminar el curso. Ya tenemos pues trabajo asignado, se los acabo de describir, y hoy vamos a ocuparnos para que todo quede de manera pausada, para que todos tengan pues todas las condiciones y ventajas, digámoslo así, garantías mejor. La palabra es garantías, que ese trabajo pues sea un trabajo que corresponda al trabajo parcial que se planteó y que esté bien consolidado. Eh, Profe, qué sí, pena. Y el Estefanía. taller de arquitectura de la frase, ese solo lo tenemos que subir ya antes del próximo martes. Ese lo suben ustedes y yo se lo reviso, sí. Sí, sin embargo, si hay dudas, inquietudes sobre ese taller, entonces con mucho gusto en la asesoría podemos aclarar dudas al respecto. ¿Hay alguna inquietud, duda sobre ese taller, Estefanía? No, profe, pues pensé que de pronto había que socializarlo o algo. No, no, ese lo vamos, vea, lo que pasa es que ese es una aplicación, así como fue busca de información, es decir, vimos la clase, ahí socializamos en la clase los ejemplos y socializamos pues el tema, ¿cierto? Para ustedes que están en clase y para quienes vieron la clase, y, para quienes vieron la clase, ahí está la socialización, los ejemplos, y recuerden pues que preguntamos y explicamos y aclaramos dudas. Entonces después viene la aplicación, tal cual como hicimos con los talleres, solo que estos pues no van a tener autoevaluación, sino que van a tener una valoración. Incluso, pues, siquiera pones el tema, ese de arquitectura ya llevamos una semana, ¿cierto? Va otra semana más. Para ese dimos 15 días, porque es un trabajo, un taller que requiere, pues, buscar información, buscar los párrafos, buscar los ejemplos y poderlos aplicar de manera adecuada. Ahí reitero siempre, eso, pues, con eso, fuera de que usted tiene la garantía de que tiene el tiempo, 2 fines de semana, 2 semanas, todo el tiempo, pues también he hecho la claridad que cada trabajo debe ser único, ¿cierto? Debe ser su trabajo y su aplicación.
Voy a mostrar la agenda del día de hoy, ¿sí? Entonces la agenda del día de hoy es el trabajo final, ¿sí? Como les acabo de anunciar, es el trabajo final. Eh, y vamos a hablar de la aplicación acerca de la estructura de ese trabajo y la orientación que haya lugar hoy, ¿cierto? Repito, de esto hemos hablado varias veces a lo largo del curso, pero esta clase precisamente es para que tengamos pues toda la dedicación. Está pendiente ese trabajo de arquitectura, pero este trabajo pues también es un trabajo que está planteado desde el comienzo del curso para que podamos dar cuenta con un producto escrito, con un tema sobre administración y comunicación acerca de la aplicación, de lo que entendió en el curso, ¿cierto? De escribir, no solamente escribir con reglas gramaticales, sino escribir teniendo en cuenta la sintaxis y la sintáctica, es decir, la estructura, el contenido mensaje y las normas gramaticales. Ahí entonces entran pues todos esos temas que hemos visto, todas esas aplicaciones y además plantearse una pregunta, desarrollar un tema y ese tema darle una estructura. Entonces vamos a hablar de esa estructura. ¿Alguna inquietud, pregunta al respecto? Para que comencemos. Y me gusta mucho cuando las preguntas surgen, entonces no necesariamente empezar, con el tema, pues, o sea, el tema está, aquí está abierta, voy a abrir la presentación, el instructivo, pero que surja con las preguntas de ustedes. ¿Alguna pregunta sobre ese trabajo final? Es decir, me refiero a cómo lo llevan avanzado, sobre el instructivo. Bueno, voy a mostrar el instructivo y eso nos va a dar entonces una pista, nos da la pista nos recuerda pues qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo acá. Voy a abrir el instructivo acá en una pestaña aparte, ¿cierto? Voy a abrir acá y eh, este mismo lo tienen ustedes en el blog, se los voy a mostrar a continuación. Yo lo voy a abrir aquí, es otra forma pues de llegar a él. Sí, espérenme un segundo yo. A ver, espérenme. Sí. Voy a abrirlo acá. Entonces, incluso les puedo poner a continuación en el WhatsApp a ustedes el enlace también, ¿cierto? Ese es otro, el enlace está en el blog, está en el Dropbox y se los puedo compartir a través del grupo de WhatsApp también para que en este momento lo abran o para que lo tengan pues allí en cuenta o para quienes tienen pues dificultad con el blog o les parece pues una ruta muy larga, ¿cierto? Entonces deben un tiempo, yo se los comparto acá. Los voy a compartir. Enlace. Trabajo final. Ya lo voy a colocar acá. Por favor, alguno de ustedes que me confirme que ya ese enlace está ahí, está visible y lo más importante, que abre, ¿cierto? Ya está ahí en el WhatsApp. Entonces, por favor, uno de ustedes que me confirme. Sí, profe, ya lo estamos viendo. Bueno, sí, en el WhatsApp lo pudo abrir. Sí, señor. Sí. Bueno, entonces lo voy a abrir acá. También lo voy a abrir acá. Entonces, quien quiera seguirlo allá y quien quiera mirarlo acá. Y repito, está en el blog. También voy a mostrar ahora cómo es que está en el blog. ¿Sí? A ver, me dicen, ya lo estamos viendo en la pantalla de la clase, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces, dice Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Económicas, curso lectoescritura, estructura de un artículo científico. Se propone como producto final, evidencia del proceso de aprendizaje durante el curso, la producción de un escrito en el cual se tengan en cuenta como mínimo los siguientes aspectos. Entonces vamos a comenzar leyendo. Uno de ustedes que nos apoye con la lectura. Entonces, título, resumen, línea de autor. Esa primera parte creo que no tenemos problema con él, ¿cierto? Recuerdo ahí, incluso ahí puse línea de autor. No debería haber puesto línea de autor, porque cuando uno dice título, pues entendemos por título la frase y la línea de autor. ¿Recordamos ese tema o está claro? ¿Quién quiere recordarlo?
Duber, buenos días. Buenos días, Octavio. profe. Bueno, Duber, buenos días. A ver, expliquemos esa primera parte. ¿Qué es el título? ¿Qué debe llevar un título? Bueno, alguien más que nos conteste, que de pronto Duber tiene dificultad con el micrófono. Veo que está demorándose el retorno. Daniel, ¿quién me confirmó que se abría el enlace que les puse en el WhatsApp? Fue Daniel, Yo, ¿cierto? profe, yo, sí, señor. ¿Lo tienes ahí para que lo leas o lo puedes leer de la No, clase? profe, lo que pasa es que estoy desde el celular, entonces se ve muy pequeñito. Bueno, ¿quién nos ayuda? A ver, bueno, Daniel, pero ¿en qué consiste el título de un artículo científico? Profe, pues debe recoger como lo más, pues todo lo que se va a abarcar en el desarrollo pues de la lectura. Entonces es como recoger pues sí esa información y llevarla en un pequeño renglón, pues como un pequeño, se podría decir que es como un resumen de todo lo que se va a hablar en el texto. Bueno, precisemos. Debe ser concreto, claro, conciso, pero no es un pequeño renglón, es una frase, ¿cierto? Sí, sí, Y ya señor. vimos la estructura de la frase. Pero ¿de qué se compone el título de un artículo científico? Repito, para todos. Daniel, ¿de qué se compone el título de un artículo científico, de un escrito y de un ensayo escrito? Que lo vimos varias veces. Lo vimos cuando hicimos la corrección del primer ensayo que ustedes escribieron, del ensayo de las imágenes, y lo vimos y lo vieron también cuando yo les hice la devolución del trabajo parcial. A ver, Daniel, ¿de qué se compone el título de un artículo o un escrito científico? ¿No lo recuerdas, Daniel? No, profe, no, la verdad no. Bueno, vamos a recordarlo acá porque lo que interesa es que salgan bien esos escritos. ¿Quién lo tiene claro, Evelyn? Ay, profe, Buenos yo días. tampoco lo recuerdo. Tampoco. Sara. Sara escribió. Octavio. Buenos días. Buenos días, profe. No lo recuerdo con exactitud. Bueno, aquí no crean que estoy tomando la lección o que esto los va a perjudicar o que entonces no, estoy haciendo la dinámica de la clase preguntando. Pero vamos a recordar entonces, vamos a hacer cada una de las partes y vamos a hacerlo así. Y por favor, alguien que me colabore con la lectura, ¿cierto? Ya para que se vaya preparando. A ver, recuerden, el título se compone de una frase, que como dice Daniel, es una frase abarcante, clara, concreta, sí, fuerte, que es la clase, la oración, la frase, que va a, que va a definir lo que contiene. Ahora, recomendación, a nosotros enseñarnos que ponemos el título y empezamos a escribir. La idea aquí en este caso es escriba y incluso después de que tenga en más de un 50% del artículo, del escrito, ponga el título. Incluso al final revise nuevamente y estructure su título, su frase. Pero el título se compone de una frase y una línea de autor. ¿Sí? Entonces, ¿sí recuerdan qué es la línea de autor? ¿Es así, Octavio? No. ¿Qué es la línea de autor? Octavio, la línea de autor. A ver si es así si la recuerdan. ¿Qué es la línea de autor? Profe, yo le voy a ayudar con Sí. eso. La línea de autor es una frase, pues, de algún autor célebre que No, tenga no, que no, ver. no. No, Evelyn. No, porque puede ser hasta de uno, sí, de la No. autoría de uno. Profe, ¿me escuchan? Sí, espérenme, Evelyn, vamos a clarificar entre todos. Sara. La línea de autor es como tal una pequeña información de la persona que está escribiendo el texto o el ensayo, el trabajo pues que se esté plasmando. Ya lo Entonces está. la línea de autor contiene el nombre y Sí, también contiene quién es esa persona. Por ejemplo, en nuestro caso, estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas o estudiantes de Administración de Empresas sí. Sara, muy bien. Eso es una línea de de la autor. Universidad de Antioquia. Entonces, tenemos que hay una frase donde diga fortalecimiento de la comunicación desde el rol del administrador en una empresa de servicios públicos. Esa es la frase que, como decía Daniel, describe muy bien el texto.
¿sí? Debe describirlo muy bien, muy abarcante, ni que sea telegrafiada o que sea tipo comodín, como es la comunicación. No, eso no dice nada. O que diga la mejora de la comunicación, pero ¿en dónde? ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Sí? Entonces, una frase, como decía Daniel, abarcante, concreta. Y una línea de autor, como nos dice Sara, que contenga el nombre de la persona y la categoría. Recuerden, muchachos, el decir una pequeña frase, esos adjetivos no están bien, ¿sí? Entonces, una frase. Entonces, la línea de autor es la información básica del autor, ¿cierto? De la persona que lo escribe. Entonces, su nombre en una primera línea y debajo. La línea de autor no se pone ni en mayúscula, ni en negrilla, ni en mayúscula sostenida, ni en negrilla. Tampoco se pone en minúscula completa. Se pone con las mayúsculas iniciales que tienen los nombres propios. Entonces, Sara con S mayúscula y Osorio con O mayúscula. ¿Sí? Porque son apellidos, nombres propios. Y lo estoy diciendo porque en los trabajos parciales encontré algunos casos. No se pone Sara, Osorio, Flores, estudiante seguido o con un guión, no, debajo. Entonces el nombre de Sara y debajo la calidad, la categoría, el cargo. Quedamos en que uno escoge de acuerdo para el público que está escribiendo, que pone, en el caso, pues si es profesor, es estudiante a la vez, es decir, a donde está presentando el ensayo, ¿cierto? El escrito, o si es profesor universitario, Universidad de Antioquia, porque va para el resto de la red, ¿cierto? Entonces, eso es una línea, eso es un título para todos, un título. Ahora sí, Evelyn, viene otro elemento que se llama el epígrafe, y por aquí había un comentario que decía Sebastián, que si el epígrafe, entonces voy a aclarar, el epígrafe es opcional, ¿sí? El título es obligatorio, pero el epígrafe es opcional. No todo el mundo lo utiliza, porque el epígrafe, digamos que es un valor agregado del escrito. Y el epígrafe es lo que está definiendo Evelyn, que ya le va a dar la oportunidad de que haga la intervención, pero ya le hago la precisión. El epígrafe es esto. El epígrafe va debajo del, del título. Ahora, no lo pongo aquí en la estructura, en el instructivo, porque no es obligatorio, es opcional, ¿sí? Y repito, a veces la gente pone epígrafes y nada tienen que ver con el artículo, entonces antes le quitan al artículo. Y la idea del epígrafe, el propósito del epígrafe es que le aporte, que le dé más fuerza, ¿sí? Entonces también encontré en los trabajos parciales algunas personas que se atrevieron a hacerlo, pero no basta con atreverse uno a hacerlo, sino que tenga que ver. Los epígrafes también pueden ser genéricos. El mejor acto en la vida es comunicar para sentir al otro. Pues digamos que es una frase muy bonita, pero ¿qué dice? Sí, que la comunicación es un acto humano y que nos ayuda a interactuar, pero ¿qué tiene que ver con el contenido? ¿Sí? Entonces también los epígrafos tienen esa dificultad. Dije siempre, hacer epígrafos es difícil, no es fácil. Entonces hay que pensarlo bien antes de incluirlo, porque repito, a veces el epígrafe en lugar de aportarle al ensayo, le puede quitar. Evelyn, ¿qué es un epígrafe? Ahora sí que te aclaré con la definición que estabas dando. Y demos las características y vamos avanzando con esta estructura. Profe, es una frase, pues sea de la autoría propia o de otro autor, que esté relacionada y tenga cohesión con el texto o el trabajo que uno está haciendo. Bueno, voy a precisar algo. No es que sea de uno, porque si es de uno, es un extracto del trabajo. El epígrafe es una frase célebre o un texto. Ahora, el epígrafe es epígrafe porque está dando entrada, está dando etiqueta, ¿cierto? Está allí. No es epígrafe cuando lo ponen al final, en el centro, porque cuando es al final o en el centro, una frase célebre o una frase que me va a ayudar a explicar es una cita, ¿sí? Entonces no es de uno, sino que es una frase de otro autor. El epígrafe se pone justificado a mano derecha, se pone, puede ser, o en una letra menor, en un tamaño menor de fuente, es decir, en 10, si estamos escribiendo en 11 o en 12, y se pone justificado, es decir, con una viñeta, justificado, perdón, a mano derecha. Y o si no lo pone en letra pequeña, lo puede poner en letra más pequeña que la fuente, lo puede poner en cursiva, entre comillas, y debajo de la frase también, en la mismo tipo de letra, el nombre completo de la persona que lo escribió. Como son frases célebres, no necesita citar, pues decir de dónde, sino simplemente Emerson, o el apellido o el nombre. Lo ideal es el nombre, Thomas Alva Edison. Pues Thomas Alva Edison, sí, no más. ¿Está claro? Ahora, aclaro lo que está diciendo, lo que como preguntó Sebastián.
que dijo la línea de autor y el epígrafe. Entonces, el epígrafe va allí, va debajo del título, que el título lo conforman la frase y la línea de autor, pero no es obligatorio, es opcional, ni para ustedes ni para las personas que escriben. Ahora, no hace parte del título. Entonces, el título no lo compone el epígrafe, no. Repito, el epígrafe, el título lo compone la frase y la línea de autor. El epígrafe es opcional, y ya dije también que a veces uno por poner un epígrafe pone cualquier frase, ya sea de uno o una frase, y es genérica, y no ese es el sentido del epígrafe, pues poner por poner, porque el epígrafe no es un elemento estético, ¿sí? No, es un elemento que pretende darle más fuerza al ensayo, a lo que está escribiendo, y para darle fuerza uno acude a otro autor. Ahora, debo aclarar también, de acuerdo con lo que dijo Sara, vea, los datos del autor. Entonces, los datos básicos del autor son la línea de autor. Pero cuando ya son más datos, por ejemplo, el correo electrónico, por ejemplo, que ya no estudiante de administración de empresas, sino estudiante de administración de empresas, primer semestre, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Antioquia, emprendedor y trabajador, y que a la vez trabaja en la empresa tal, eso ya es biodata. Y la biodata es cuando, además de la línea de autor, que es el nombre y el título, la categoría, abajo hay un pie de página, ¿cierto? Un pie de página, una nota al pie, o se pone allí, ustedes han visto paper así. Esas son las presiones que debo hacer. Sebastián, has levantado la mano, adelante. Profe, en el epígrafe, ¿me puede recordar si se alinea a la derecha A la o derecha, no? sí. Sí, Sí, se bueno. justifica, se alinea a la derecha, es lo ideal. Ahora, se deja un espacio, un doble espacio, se pone el epígrafe en ese bloquecito, se deja el otro doble espacio y se continúa con el resumen. Ahora sí, ¿qué es el resumen? El resumen es un escrito de no más de 400 palabras, más de 200 palabras, perdón, que simplemente se le pone el título resumen, ¿sí? Y en él está descrito el contenido del documento, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue? Entonces, inicialmente, ¿de qué trata el título, el modelo de estudio, pues el modelo rápido de estudio, la metodología, dos o tres resultados rápidos y la discusión, conclusión, ¿sí? De ese artículo. Es decir, nos dice de entrada qué es, para dónde va, qué llegó. Ese se acostumbra a ponerlo en español y en inglés, o en español, francés, de acuerdo para donde usted vaya a mandar el artículo, o donde usted esté escribiendo. Entonces, y se llama Astrat, ¿sí? Astrat. Ustedes por ahora, veo que algunos tuvieron la iniciativa, me parece muy bien, utilizan el traductor de Google, ¿sí? Ese es bien, pero recomendación, tanto al momento de pasar un texto de español a inglés, o al momento de usted traducir un paper ya completo, la recomendación es traduzcan por frases y hagan uso del diccionario de todas maneras, porque sobre todo en el tema administrativo, ciencias médicas, es decir, en temas especializados, en temas como el nuestro, los correctores lo que hacen es traducir de forma genérico, con vocablos y con expresiones genéricas. Entonces a veces le pueden cambiar el sentido. Es una recomendación. Entonces, bien que lo traduzcan, pero miren que quede bien traducido, ¿sí? Entonces se utiliza como mínimo el resumen y el abstract. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Alguna duda? Bueno, ¿quién nos colabora leyendo a todo el grupo? ¿Quién lo tiene abierto allí o lo puede ver que aquí en la sesión se ve pues pequeño, ¿cierto? Pero ¿quién nos lee, por favor? ¿Quién lee para que demos dinámica al curso? A ver, a la sesión de hoy. Adelante. Daniel me dice que lo tiene abierto por el celular. Profe, Sara. yo. Bueno, Evelyn, leamos el primero, tema, y empezamos a desglosar. Tema. Eje problemático con sus antecedentes. El planteamiento del problema o situación se define de acuerdo con el tema, explicando su importancia y sus antecedentes. Se argumenta dicha relevancia y se explica en dónde aplica y por qué aplica. Se recomienda definir el eje problematizadora mediante un interrogante, que será resuelto, o mediante una afirmación que se comprobará. Muy bien. ¿Recuerdan ustedes que para el trabajo parcial ustedes hicieron una pregunta, una afirmación? Eso fue lo que ya hicimos, pero vamos a explicarlo. Entonces, es plantear un tema, plantear una situación, un problema.
nosotros ya dijimos, vea, ese problema tiene que ser de comunicación y administración. Entonces es un problema que tenga que ver con el mercado, que tenga que ver con la gestión de un administrador al interior de una empresa, ¿sí? De una organización. Yo siempre hablo de organización porque diferencio entre empresa e institución, ¿sí? Empresa, institución o comunidad u organización comunitaria de base. Todas tres corresponden a la definición a lo que se supone que es una organización. Entonces, que esté en uno de esos lugares, que esté en uno de esos espacios como organización. Ahora, en un proceso, ¿sí? En un proceso. Muchos de ustedes han planteado el proceso de venta, otros el proceso de información para poder entregar la mercancía o el inventario, en fin. Entonces, que tenga que ver con ello. Eso es lo primero. Y la sugerencia es plantearse una interrogación, una afirmación, una pregunta, y funciona. Ahora, dice allí el por qué es importante. Entonces, ahí hay que comenzar. Bueno, ¿en dónde? Entonces dijimos, en el tema de los administradores, nosotros utilizamos el perfil organizacional. Entonces, el perfil organizacional, que ya ustedes también en su mayoría lo utilizaron ahí en esa parte primera, en ese tema. Quiero también decir, dice tema, modelo, metodología. No es que al artículo nuestro le pongamos el título tema. Hay autores que ponen tema y no ponen un título. Son demasiado como el que yo les mostré, que él ponía ahí títulos donde nos estaba diciendo que era cada uno. No necesariamente hay que poner la palabra tema, sino un subtítulo. Entonces ya tengo un título que me describe el tema, el contenido, ¿sí? Ya puse uno como ejemplo, ahora ya hasta se me olvidó, ¿cierto? Que dice fortalecimiento de la comunicación en el proceso de instrucción y de mando en el rol del administrador dentro de una organización de servicios públicos, por ejemplo. Entonces, ese es el título. Entonces, ya para el tema pongo servicios públicos en una localidad, en la localidad de Itagüí o en Itagüí, o servicios públicos para recolectar aseo. Entonces, ahí de recolección, o simplemente el nombre de la empresa, ¿cierto? Entonces, comienzo diciendo el perfil. Entonces, estaba diciendo que el perfil es el nombre, la razón social, el sector al que pertenece, ¿sí? De acuerdo con su conformación accionaria, mire que ya lo dijo con servicios públicos, ¿sí? Empresas, servicios públicos, ahí lo está ya definiendo. El sector al que pertenece, entonces atiende, puede ser de energía, puede ser de energía, puede ser, en fin, ¿sí? Puede ser una administración municipal, una alcaldía, en fin, entonces lo defino de acuerdo con su propiedad accionaria y con su actividad. Y hago una descripción de la empresa muy rápida, cuánto hace que existe, cuál es su tamaño, estructura, qué procesos lleva a cabo, pues, o a qué actividad y qué actividad desarrolla, y planteo el problema. Entonces, en esta empresa se presenta una interrupción o una barrera en la comunicación debido a que tiene varias sedes distantes de manera geográficamente hablando, o distantes en varias ciudades o en varios puntos de la ciudad. Entonces, esto hace que se distorsione la comunicación, lo cual representa una oportunidad de mejora para quien dirige, ¿sí? Ahí está planteado el problema, ¿sí? Está planteado ya el problema, el tema, o sea, cuál es la empresa con el perfil, y esto pues es el inicio. Repito, no necesariamente hay que poner la palabra, el título tema, el subtítulo tema, sino que lo puede poner, entre otras cosas, entre más creativo sea mejor, claro, porque usted va dando subtítulos. ¿Vamos bien hasta allí, Daniel? ¿Me estoy haciendo entender? Sí, señor, sí. Sí, compañeros, Duer, Octavio, Sebastián, Samantha, y quienes también están acá. A ver quiénes más están. Sí, profe. Mariana, Santiago, Sara, Sebastián, en fin, ¿quién tiene la duda, por favor? Yo, profe. Sí, Sebastián. Bueno, sino que yo como haciendo como relaciones en mi cabeza, ¿se podría comparar esto que usted dice tema con la introducción? No. A ver. Lo que pasa es que las introducciones lo que hacen es ubicar, a ver, una introducción que entre otras cosas hace parte de la estructura de los textos de un proyecto, nos han enseñado de un proyecto, de un trabajo, y requieren incluso de un trabajo académico,
y requieren de una buena diferenciación frente al resumen. Generalmente quien incluye resumen introduce e incluye introducción se ve como en apuros porque no lo diferencia bien, ¿sí? Entonces la introducción lo que pretende es dar elementos para que la persona sepa por qué se escribió ese trabajo, para quién se escribió, en qué momento se escribió y para decir qué propósito tiene el trabajo. Es decir, la introducción lo que hace es que reúne elementos del tema y del modelo de estudio, pero aquí como es un artículo de escritura científica no aplica, ¿sí? Porque sería englobarlo demasiado, o si uno pone la introducción y pone el modelo y la metodología estaría repitiendo, o sea, estaría siendo poco objetivo. Entonces, repito, las introducciones lo que hacen es decir para qué se presentó el trabajo, en medio de qué proceso, si es una licitación, si lo están pidiendo, ¿sí? Entonces, aquí recomiendo no hacer la introducción, ¿sí? Hago una claridad. Hay autores que escribiendo papers se permiten, de acuerdo con la publicación, lo que van a hacer, poner una introducción. Me parece que la introducción cumple esa función de ubicar, de decir, de presentar, de ser como una carta de presentación, pero no aplica en la mayoría de los casos, no aplica pues para los papers. ¿Es claro lo que acabo de decir, Sebastián? Sí, profe, sí. ¿Sí? Claro. Y otras cosas yo los he notado, que ustedes cuando ponen introducción, primero están como muy encasillados en ese modelo del colegio por allá de la institución educativa, que las introducciones sí existen, pero hay que saber aplicarlas, repito, para un proyecto, para un trabajo que entrego, incluso comercial, para una revista, pues cuando estoy haciendo de acuerdo con el esquema que ven, sí aplica, no estoy diciendo que no se aplique, que no exista, pero que aquí es de acuerdo con la intención, y aquí con la intención de la estructura de un texto es mirar lo que pretendo, ¿cierto? Y ahí está, por eso está esa estructura. Recuerden que la tarea que ustedes tienen desde el mismo momento en que vimos ya fue hace un rato, pero lo repasamos cuando regresamos, el tema de texto escrito, de la estructura, es mirar bastantes papers. Y me van a decir, ustedes me van a dar razón, que de 10 papers que uno revise, escasamente uno puede tener introducción, ¿sí? Porque, repito, hay autores que lo hacen, ¿sí? Bueno, más preguntas sobre el tema, ¿es claro? Ahora, ¿aquí qué van a hacer ustedes? Todo lo que tienen con el parcial y las recomendaciones que yo les hice cuando les devolví el parcial y lo que hemos ido avanzando, van a fortalecer esa primera parte que se llama tema, pero que lo podemos subtitular. Muy bien. Continúa, Evelyn, por favor, con la estructura. La lectura de la estructura del instructivo que tenemos allí. 2. Modelo de estudio. Marco conceptual. Se debe hablar de los diferentes estudios relacionados con el tema, entregar la búsqueda de información en torno a la bibliografía y mencionar de forma crítica aspectos relacionados y aspectos que se han dejado de trabajar. De acuerdo con la forma de citación determinado por las normas APA, para mencionar fuentes, temas y autores. Concretar el campo o ámbito de aplicación de la comunicación dentro de la administración, la empresa y o gerencia. Bien, ¿qué me está diciendo allí? Y que en el primer ejercicio que hicimos del parcial, que no incluía esta parte, pero que algunos se arriesgaron a hacerlo, algunos lo hicieron, ¿no? Porque ya lo habían oído hablar de él, pero voy a precisar de qué se trata. Entonces ya se trata que tengo un tema, ¿sí? En el parcial teníamos esa primera parte que era el problema, el tema, la organización, un objetivo y un foco. Aquí ya comenzamos a decir, bueno, como ya tengo ese insumo, entonces ya voy a empezar, voy a empezar a investigar en torno a ese tema. Y recuerden que en el ejercicio de búsqueda de información aprendimos a buscar la información, valga la redundancia ahí, de manera adecuada, ¿sí? En fuentes adecuadas. Y ahí empiezan a mirar los tesauros, ¿sí? Y los tesauros, que son esas palabras que me van a dar la pista, pues, de lo que es el trabajo. Voy a hacer un paréntesis si se me olvidaba acá y no lo puse porque hace parte del resumen, ¿sí? Hace parte del resumen. Voy a devolver al resumen y es, debajo del resumen van las palabras clave. Son máximo 5 palabras, no son frases, que son las que me describen. Si el título concretaba el tema, me describe el tema. Entonces, palabras clave son comunicación, administración, aguanta incluso administración y comunicación, como si fuera una parte de la ecuación, ¿sí? Gestión y comunicación, o gestión, administración, comunicación, en fin. Bueno, entonces aquí, tomando en cuenta esos tesauros, ¿sí? Esas palabras, busco el área, ¿cierto? Es administración, pero ¿cuál área? Gestión de talento humano. Comunicación en situación de crisis dentro de la empresa. Entonces, todo eso me va a ubicar que el eje central de mi trabajo es este.
Entonces, mi modelo de entonces, lo que yo busco me va dando ese, que otros, por eso lo puse allí, lo llaman todavía marco conceptual o antecedentes conceptuales, ¿cierto? O antecedentes teóricos, algunos lo llaman así, es el modelo de estudio que abarca todos esos antecedentes. Entonces, aquí viene esto. Yo consulto, entonces ya aprendí a citar. Entonces digo, de acuerdo con Osorio, entonces, entonces ahí dice que de acuerdo con la citación, entonces yo puedo hacer citas directas y citas indirectas o parafraseo. Lo importa, ahora, no es solamente poner allí, que a veces también cometemos todavía nos falta mejorar en ello, y es poner de acuerdo con Osorio y pone entre comillas, cita bien, pone el apellido Osorio, pone entre paréntesis el año, al final del texto hace la referencia respectiva, sí, pero no le pone conectores. Entonces la idea es que en ese párrafo o párrafos del modelo de estudio es cuando usted ya después de que ubica el tema de su trabajo comienza a decir eso en la literatura, en lo conceptual de administración, con qué tiene que ver y quiénes han escrito sobre él. Entonces no basta simplemente decir que lo dijo Osorio 2012 y poner la frase de Osorio, pone punto aparte, pone otro, es decir, descargar ahí los autores, no, sino hacer una redacción en donde yo esté hablando del tema que estoy tratando y estoy dando esos antecedentes, los estoy entregando. Entonces, ¿ahí qué hago? Estoy comprobando en qué campo conceptual está mi trabajo, qué es lo que voy a tener en cuenta. Y después digo entonces, dentro de todo eso que estoy diciendo, que Osorio entonces ve la comunicación como un elemento que se puede analizar desde aspectos como la interacción, la negociación y el trabajo en equipo. Quiere decir que en la parte de abajo, en los resultados, en la metodología y resultados, yo voy a utilizar esos tres aspectos que Osorio menciona. ¿Para qué? Para comprobar lo que estoy comprobando. Se llamarían entonces variables, ¿sí? Son puntos de partida. Entonces, para eso sirve ese modelo de estudio, esa primera parte, esa conceptualización, que implica entonces normas APA, búsqueda de información, los conectores y la redacción, y saber citar muy bien y referenciar. Entonces, no se trata solamente de decir que encontró y dejarlo ahí, no, sino decir esto, pero plantearlo de manera que está relacionando, está intertextualizando, haciendo intertexto. Es decir, con lo que encontró, usted va haciendo su redacción. ¿Soy claro en esto? ¿Alguna pregunta? Profe, ahí ponemos modelo de estudio, ¿cómo Lo que pasa es que responderíamos lo que... el modelo de estudio lo acabo de decir, corresponde. Entonces, si Estefanía Giraldo, que yo consulté, dice que la comunicación es importante en las organizaciones para la interacción, el trabajo en equipo y la negociación, entonces mi modelo, los conceptos que yo voy a seguir para poder analizar el problema que yo me estoy planteando en mi trabajo es los que Estefanía me planteó. Entonces yo voy a empezar a observar en esa organización el trabajo en equipo, la negociación, la interacción, porque estoy analizando un problema de comunicación en la administración. Entonces se convierte en mi modelo. Modelo es lo que yo asumo, lo que yo tomo para aplicarlo a una situación particular. ¿Sí me hago entender, Estefanía? Ah, sí, pues, pero se coloca ahí mi modelo de estudio. Bueno, Punto. estoy diciendo que usted puede colocar la palabra modelo de estudio, marco conceptual, si desea, pero de manera creativa usted puede poner un subtítulo también. O sea, ahí está la estructura, los pasos que tiene. Repito lo que dije ahora, no hay necesidad de que ponga, pues, modelo de estudio, 2 puntos, tema, 2 puntos, metodología. No, esas son las partes que tiene. Hay autores que sí ponen esto y no ponen subtítulos, pero nosotros podemos poner subtítulos. Incluso es más llamativo, hace parte de la redacción, yo poner subtítulos. Entonces, un subtítulo podría ser comunicación, negociación e interacción fundamental para el buen desempeño, por ejemplo, y empieza a hablar de su modelo de estudio. ¿Me hice entender más, Estefanía? Sí, así con todos. Sí, Ah, sí, listo. sugerencia. Si usted de Listo. pronto, pues, y digo que exíjase haciendo subtítulos, porque para eso estamos redactando, y eso le da mayor, es como el tema del epígrafe, que no es obligatorio, pero que usted aprende a hacerlo y le da fuerza, le da mayor calidad a sus escritos. ¿Sí? Bien. Tercero, Evelyn. Metodología. Objetivos. Redactar de forma clara y precisa qué y cómo se pretende alcanzar el resultado enunciado en el modelo, comenzando con verbo en infinitivo y en coherencia con el problema planteado. Los objetivos deben ser específicos, medibles, operativos y alcanzables. Asimismo, los objetivos indican dónde se realizará el trabajo, con quiénes o en dónde. Bien. Aquí con los objetivos, ¿quiénes de ustedes consultaron la taxonomía de Bloom? ¿La recuerdan o no?
Que se las mencioné en alguna parte también. ¿La recuerdan o no? Se las voy a poner acá. De hecho, alguien la puede buscar en este momento como hicimos el día de la clase que la mencioné. Puse el tema ahí en el chat de la clase, taxonomía de Bloom. ¿De qué se compone un objetivo? Si bien es cierto, todavía no hemos visto proyectos o esta no es exactamente en lectoescritura el objeto de enseñarles a redactar objetivos a ustedes, pues a la hora de la redacción uno ve que hay objetivos que parecen que son actividades o que son propósitos. Me explico. Construir, ubicar las carteleras en todos los espacios de la empresa. Eso no es un objetivo, es una acción, una actividad que seguramente procede de un objetivo que quería fortalecer la comunicación, ¿sí? O encuentra uno, fortalecer, ubicar, fortalecer, trabajar en la comunicación para fortalecerla, debido a que es un factor muy importante, y con ello entonces lo que vamos a obtener es que la gente vea mucho más la información y esté entonces con un sentido de pertenencia. Como es tan largo y tiene varios verbos, ya no es un objetivo, sino un propósito, ¿sí? Redactado allí. Entonces, ¿qué es un objetivo? Es un verbo en infinitivo, un verbo activo, lo llaman otros, ¿sí? Entonces, ni ando, ni endo, sino fortalecer, ¿sí? Puede que establecer también, describir, ¿sí? Eso, ahora, un objetivo tiene un solo verbo, en lo posible. ¿Por qué? Porque como el objetivo lo que dice es qué es lo que quiero alcanzar, entonces para poderlo medir hay que ser concretos, ¿sí? Eh, y después dice qué es lo que voy a medir o alcanzar, ¿sí? Entonces, la comunicación en el espacio del administrador de empresas. Hay una palabrita que le dicen a uno que es clave, se la recomiendo, mediante, ¿sí? Mediante trabajo, ¿sí? Se cuida de que no tenga otro verbo, mediante trabajo permanente de capacitación, con todo entonces, mediante. ¿Y en dónde y quién? Con todo el personal de la empresa, figuras y figuras SA en la ciudad de Medellín o durante 2021, por ejemplo. Ese es un objetivo. Repito, un solo verbo, un mediante, o sea, que describa lo que dice allí. Y dije los posibles, lo que yo encuentro cuando reviso esto, que son propósitos, que son actividades. Ahora, de un objetivo se derivan las actividades. Viene otro tema y es objetivo general y específicos. Pues eso fue lo que nos enseñaron. A otros nos enseñaron, si un trabajo, si una investigación, si un escrito es concreto, claro, debe tener un solo verbo y ese defiende todo, perdón, un solo objetivo y ese lo defiende todo. Pero está la opción, ¿sí? Aquí estamos hablando de un objetivo. Ponga un solo objetivo fuerte, directo, pero si usted considera y se siente más seguro, como le enseñaron, que objetivos específicos los puede poner máximo tres, ¿sí? ¿Por qué? Colocamos 7 objetivos específicos, entonces finalmente el general no es general, pues es un asunto como cuando un árbol tiene muchas ramas, entonces se va volviendo inalcanzable, ¿sí? Eso en lo que tiene que ver a la metodología, entonces, al objetivo, ¿sí? Entonces tiene un objetivo. Ahora, como metodología, entonces dice a continuación, entonces se implementarán, entonces ya sí las acciones después de los objetivos, pero las acciones de lo que va a hacer en la investigación o lo que hizo, ¿sí? No las acciones para implementarlo como tal. Entonces una acción es aplicación de encuestas, se hará observación, ¿sí? ¿Cómo va a llegar a comprobar? ¿Cómo va a cumplir ese objetivo? Ahora, puede también que después usted considere, bueno, una vez establecido el proyecto, las principales acciones, pero diferenciarlo, no revolverlo con los objetivos, con el objetivo. Esa es la metodología. Metodología es qué instrumentos, qué herramientas va a implementar para poder llevar a cabo el modelo. Es decir, para poder decir comunicación, interacción, negociación, trabajo en equipo, ¿cómo va a ser para comprobarlo? O sea, qué instrumentos va a hacer. Ahora, metodología parte también del objetivo, es decir, qué es lo que quiere alcanzar. Entonces, listo, ya sabemos que el modelo de estudio son esos 4 variables. Entonces, ¿qué es lo que va a alcanzar? Una revisión de toda la comunicación para el trabajo en la planta de producción tal. Ese es el objetivo. Y ya hice un ejemplo de objetivo. Ahora, como metodología vas a implementar herramientas, instrumentos, vas a llevar a cabo sesiones de trabajo. Entonces, listo.
pero primero el objetivo y no revolverlo. Y ya dije cómo un objetivo no puede ser una actividad, ¿sí? Y cómo un objetivo no puede ser un propósito. Los dos se pueden hacer, ¿cierto? Tanto uno poner actividades, pero de manera coherente y después de que está escrito el objetivo, ¿sí? Lo mismo que los propósitos, ¿sí? Eso es lo que tengo que decir sobre ese tercer punto. ¿Me hice entender? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Continuemos, Evelyn. 4. Resultados. Focalizar el contexto. Detallar el alcance de lo que se está proponiendo. Cómo esos antecedentes y lo que se ha investigado sobre lo tratado se presenta en el escenario o en la situación concreta que planteó como eje problemático. ¿Por qué esa situación es digna de investigación y aplicación en ese escenario concreto de la administración y la comunicación? Bien. Allí entonces, ya, ¿qué obtuve o qué quiero obtener? Entonces, si yo tengo bien plantado el objetivo donde dice alcanzar una comunicación, entonces yo vi resultados es de manera concreta, tangible, a lo que yo llegué, ¿cierto? Productos, situaciones, transformaciones. Ahí no tengo pues mucho que decir. Ahora, repito, si tengo bien el objetivo, bien las actividades, entonces, derivado de ello son los productos, ¿sí? Los cambios, las mejoras. Esos son los resultados y es lo que usted va a comprobar. Repito, como aquí no estamos en una investigación en su rigor estricto, pues usted puede poner los resultados esperados, lo que quería alcanzar, y aplica allí. Preguntas que en este tengo poco para decir, o dije eso simplemente porque está muy concreto lo que está escrito y yo lo entiendo así, ¿no? Entonces continuemos, Evelyn. Discusión. Discusión, comprobación, implementación, actividades. Aporte crítico en términos de lo que puede cambiar o no, se puede mejorar o no, cambiará la situación o no en el mediano plazo con la propuesta. Describir la forma como se implementará y o se llevará a cabo la propuesta en términos de presentación, socialización, trabajo de campo y puesta en marcha en la población objeto. Conclusiones finales acerca de los nuevos descubrimientos, aplicaciones y limitaciones del tema. Bueno, entonces esto hace las veces de conclusión, sí, pero en los papers lo que se hace es que el mismo autor dice, vea, esto no cumplió. Con este artículo, con esto escrito, lo que pretendíamos era comprobar cómo el trabajo en equipo en una empresa es importante o reafirmar que eso se cumplió. Pero la discusión no es una frase que a veces también lo ponemos por ponerlo. La discusión no tampoco es decorativo, es un elemento muy importante. Yo digo que a veces la discusión es darle usted mismo madera a su propio artículo. Generalmente las discusiones tienen mucha fuerza cuando el mismo autor dice, se quedó corto este artículo, queríamos demostrar y no se logró demostrar. Nos imaginábamos, pensábamos, la palabra imaginarnos, sino se planteó al comienzo del trabajo que la comunicación en esta empresa tenía una dificultad debido a la distancia de las sedes en las que funciona, pero se comprobó que ese no es el determinante. El determinante es la cultura de comunicación, la falta de competencias de comunicación que tiene el líder y no la parte geográfica. O sea, la discusión como tal es someter uno a todos los aspectos lo que uno mismo escribió. Eso se llama discusión, consideraciones, conclusiones. Entonces es que comprobó y decir sí, porque lo más fácil es decir sí, con este artículo se demuestra que la comunicación es muy importante. Pues claro, eso lo sabíamos y está escrito en muchas partes, pero listo, dígalo, pero compruébelo. Pero además diga que no cumplió, que sí cumplió, observaciones, particularidades. Y ahí también es muy importante cuando dicen, a partir de este trabajo, se abren otros trabajos, otros aspectos de investigación alrededor de este tema o a partir de este tema. ¿Sí? Esa es la discusión. Y repito, a veces cumplimos con la discusión poniendo una frase. Es muy importante, sí. Este trabajo se cumplió. Pues sí se puede decir, pero dígalo con argumentos. Pero repito, la discusión es también diciendo en que no cumplió, que otros aspectos quedan pendientes, ¿sí? ¿Qué otros aspectos quedan pendientes? ¿Qué aspectos son importantes? ¿Me hice entender con la discusión?
¿Sí? Ahora, la palabra discusión es precisamente someter a consideración, argumentar. Yo voy a decir una palabra que no es adecuada, hablar de lo bueno y lo malo del trabajo. Pues digo que no voy a decir porque esa categoría de bueno y malo yo la cuestiono mucho, pero bueno, para hacerme entender, ¿cierto? De lo que aportó, de lo que no aportó, de lo que queda pendiente, de lo que se creía al comienzo y ya y no era así porque se comprobó, se pudo hacer una buen modelo de estudio, una buena conceptual y una buena aplicación y los resultados me muestran que no era como se pensaba o me muestra un nuevo elemento que no existía, por ejemplo, ¿sí? Eso es una discusión. Evelyn, ¿he sido claro con mi explicación? Sí, profe. Compañeros, Sebastián, Estefanía, por ahí veo que, a ver, ¿quiénes están por acá? ¿Quiénes están? ¿Quién más están? Santiago, Samantha, Mariana, Sebastián, en fin. Samantha, buenos días. ¿Tienes micrófono? Adelante, Samantha. Ah, bueno, pero está bien, Samantha, que escribes que tienes problemas con el micrófono. Está bien, Duer, que ahorita tenía, escriban por favor, que también para eso estamos acá. Bueno, vienen al final a ver. Sí, Qué Estefanía. pena que se me olvidó cuánto es, como de 8 páginas, ¿cierto? Pero recuerde, Estefanía, que las páginas. No hay un No, a límite ni ver, lo nada, que pasa es pero que un artículo de 20 páginas, yo no puedo decir que es pesado y malo y que no aplica por ver las 20. Si tiene 5, tampoco puedo descalificarlo porque tenga poco. Digamos que yo les digo a ustedes, bueno, el promedio de este trabajo va más o menos como entre 7 a 10 páginas para el momento en que estamos y cómo lo vamos a escribir. Pero siempre hago la claridad. La calidad de un escrito no lo da la extensión de las páginas, sino que lo da que se cumpla con esta estructura, una buena escritura, es decir, conectores, deícticos, bien, sin comodines, con buenas inferencias y argumentaciones, con buenos subtítulos, con un buen título, con una que componga frase y línea de autor, ¿sí? Si se arriesgó a hacer epígrafe, pues que el epígrafe sea fuerte, poderoso, potente, si quieren, para hacerme entender, lo digo así. Y viene al final las referencias y los anexos que no hacen parte del cuerpo del trabajo. Ni se le pone nomenclatura, que miren que aquí está, ¿sí? Se le enumera, al título no se le pone numeración, al resumen tampoco, al epígrafe tampoco, pero al tema, modelo, metodología, resultados y discusión sí se les pone numeración o nomenclatura, ¿sí? Pero a las referencias no. ¿Qué son las referencias? Que es un tema que ya hemos hablado. Todo lo que usted cite, entonces cuando yo digo, de acuerdo con Giraldo, 2018, entonces digo 2018 entre paréntesis porque estoy hablando en función de la autora. En este caso, Giraldo, y el nombre, el trabajo. Entonces esa parte, esa reseña APA la pongo al final en las referencias y ya aprendimos que las referencias son en orden alfabético, cuando son dos autores, el mismo autor, bueno, todo eso lo aprendimos ya y está para que lo consulten en la presentación respectiva. Vienen los anexos. ¿Qué pueden ser anexos? Yo considero que una foto, ponga la foto. Yo considero que la encuesta que yo utilicé para comprobar esos datos, no la ponga en el cuerpo del trabajo, va como anexo, la transcribe y la pone. Que las entrevistas, lo que me respondieron, yo las transcribí y eso me parece interesante y es un anexo para que se guíe más la persona que lea mi artículo, entonces póngalo como anexo. Repito, no se pone dentro del cuerpo del trabajo. Entonces generalmente se entrega el trabajo y los anexos van después, o sea, no tiene nomenclatura. Entonces, referencias, repito. Ahora, yo puedo decir también, de acuerdo con como lo dice Estefanía Giraldo, afirma que, dice Giraldo, y pongo ahí sí, entonces, y es en función del tema. Entonces, que va entre todo el paréntesis separado por una coma, ese año. ¿Sí? Estefanía, entonces la extensión depende de la estructura ante todo, pero pues cerciórese que, es decir, no se preocupe si el trabajo tiene 5, 6 o 7 páginas. Aquí estamos poniendo un mínimo de 8, un mínimo de 7, máximo 10, pues estoy diciendo yo, pero no quiero que se encasillen en ello, ¿cierto? Porque puede que su trabajo sea muy interesante y entonces no se limite. Pero también no diga entonces, no, pues yo con 3 páginas salgo. No, ahí yo creo que no sería muy enriquecedor. ¿Es claro, Estefanía? sí. Pero sobre todo que digo pero lo que yo insisto, las páginas no determinan la calidad. Bien. ¿Alguien más?
Profe, yo tengo una pregunta. Daniela. Bueno, dos porque ya hice la primera pregunta. Sí, sí. En el tema de discusión, debemos llevar a cabo lo que planteamos en el proyecto para saber si se dio resultado o no. Sí, O, y mire, o cómo nos damos cuenta de eso. O sea, que mire que deberíamos ir a esta la palabra empresa es que sentido plantea. crítico. O sea, usted misma se va a revisar su trabajo, usted misma va a decir, bueno, comprobé o no comprobé. Bueno, ¿esto existe o no existe? Si se comprobó o no se comprobó, porque hay trabajos que no comprueban y vale, se hizo todo el trabajo y no se comprobó. Es decir, sentido crítico, usted mismo va a analizar, va a cuestionar y sobre el tema que investigó y que trabajó va a hacer elementos. Unos para cuestionar si se comprobó, uno para decir si se comprobó lo que planteaba, otro en otro momento para decir que no se llegó, que no se compró y otros para resaltar la importancia. En todo caso, no se limiten a decir, este trabajo fue muy importante porque se demostró que la comunicación es fundamental. No, argumentado, bien argumentado y con bastante y con conectores. ¿Me dice entender, Daniela? Sí, profe. Usted misma le da dando, es más, yo diría que uno mismo dice lo bueno y lo malo. Usted mismo incluso le puede dar varilla a su propio trabajo. Y eso es parte de la discusión. O sea, no decir que está mal hecho, no, 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 me refiero a varilla, darle madera, darle cuestionamiento cuando dice, vea, al comienzo se pensaba que en esas empresas pasaba, pero no, no es el determinante que estén lejos, que estén geográficamente dispersas las sedes, no. El asunto de la comunicación se refiere básicamente, y se pudo comprobar, a las competencias de comunicación que debe tener el administrador, por ejemplo. ¿Sí? Profe, entonces para eso yo debería hacer una investigación acerca de la empresa. Es que la empresa la hace con observación o la mira en la web o la describe, pero la investigación la está Bueno, haciendo profe. usted cuando hace el modelo conceptual, los conceptos, lo que encuentra sobre casos similares, lo que están diciendo sobre esos temas, sobre ese tema en específico. Ahí está la investigación, en el rastreo y búsqueda de información, en un rastreo bibliográfico, un rastreo de información bien adecuado. Y ahí es donde le digo que no son metabuscadores ni portales, sino ojalá papers. Y ojalá mínimo 3, 4, no uno solo. ¿Sí? ¿Algo más, Daniela? No, profe, todo quedó demasiado claro. Muchas Demasiado, gracias. ¿cierto? Le teníamos que determinar una clase a esto porque entonces, para la próxima clase, 17 de agosto, todos van a traer a la clase a las 6 de la mañana del 17 de agosto su trabajo parcial. Es decir, su inicio de trabajo, el boceto, perdón, de trabajo final. Cogen su trabajo parcial, le dan el desarrollo de acuerdo con esta estructura y vamos a hablarlo, a revisarlo. ¿Para qué? Para que en 15 días ustedes pueden presentar ya su versión final del trabajo. ¿Ya? Entonces, dentro de 8 días vamos a hacer una clase donde vamos a dar orientaciones del trabajo. Es la segunda parte de la clase de hoy. Es decir, ya concreto, ya usted habiéndose enfrentado al papel y diciendo entonces qué más dudas hay o qué debemos orientar, ya particularizando en cada caso. ¿Es claro entonces? ¿Alguna otra pregunta para que nos retiremos? Les había dicho al comienzo, para quienes llegaron después de las 6:10, 6:15, hoy debo retirarme a las 7 porque tengo una reunión de profesores a las 7 de la mañana, que ya son las 7. Entonces me desconecto acá y sigo en la reunión de profes en la facultad de Ciencias Económicas, con los profes pues, de administración. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Duber. Hay algo que no me ha quedado muy claro es sobre el tema de ese trabajo final. ¿Es el seguimiento del trabajo parcial o Duber, ¿usted qué trabajó en el parcial? toqué los problemas de comunicación entre el jefe y los subordinados? ¿En dónde? En una empresa de investigación científica. Listo, entonces, el trabajo final es todo lo que trató en el parcial, pero va a particularizar, a darle bastante énfasis a ese tema, va a buscar ya información y va a contextualizar ese tema y va a adoptar un modelo de estudio y unos antecedentes. A ese mismo tema va a hacer una metodología para comprobarlo, porque en el parcial simplemente estaba formulado, se planteaba un objetivo y había un foco. ¿Sí? Ese foco le sirve para ponerlo acá en el tema, ¿cierto? Y después va a plantear unos resultados, ¿sí? De lo que trabajó y va a hacer una discusión final. Entonces la respuesta de sí, es el parcial, es el tema que ya planteó. No recomiendo que cambien de tema y que cojan una nueva empresa. ¿Sí? Sería devolvernos otra vez y ponerlo lo más difícil, ¿no? Ya tenemos el parcial con comentarios, lo trabajamos, es todo el parcial ya se convierte en final con toda esta estructura. ¿Sí? Duber. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
¿Claro lo que vamos a hacer dentro de 8 días? Bueno, Estefanía, Sí, ¿vas a señor, intervenir? todo muy claro. Profe, que todo está muy claro. Muy bien. Entonces, ustedes voy a compartir aquí ya para terminar, acá en el blog. En el blog ustedes pueden consultar, se los voy a mostrar acá, miren, me dicen cuando esté en pantalla la imagen del blog. Ya. Entonces, profe. acá en la unidad 4, aquí dice instructivo, trabajo final, le dan doble clic y aparece el mismo que les puse. Entonces, ya ustedes tienen la estructura del trabajo final, el instructivo, lo han tenido siempre allí desde el comienzo del curso, entonces lo tienen en el blog, en Dropbox, y lo tienen hoy en la sesión de la clase que se los puse, ¿sí? Entonces, para que lo miren bien en detalle. Bien, eso es lo que tenemos para el día de hoy. Les repito, debo retirarme para una reunión de profes. Tenemos asesoría esta semana si la quieren emplear. Dentro de 8 horas vamos a hacer la asesoría. Tenemos esa oportunidad en las 2 horas de clase de escucharlos a cada quien. Entonces, preparen para ello. ¿Sí? Debo decir entonces, ¿qué actividades nos quedan a nosotros pendientes? Vamos a mirar las actividades o pendientes. Entonces, me devuelvo acá a la presentación de clase y acá tengo en la presentación de clase la explicación que hicimos, solo que aquí dice que el trabajo es hasta el viernes 3 de septiembre, ya lo dije, el 31 vamos a hacer la socialización, miren, 3 minutos cada quien, se prepara, recuerden que ojalá pues con cámara para poder darle fuerza a ese trabajo, a esa exposición, y miren las actividades, como decíamos ahora, hasta el 16 de agosto, arquitectura de la frase, preparación, asesoría y trabajo final el 17 de agosto, experiencia y lectura el 24 de agosto y trabajo final 31 y 3 de septiembre. Está varias veces las fechas, pero lo que interesa es que quede muy, 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 muy bien sustentado, muy bien entregado, muy buena la información, como varios de ustedes dijeron ahora, muy claro, eso es lo que pretendo, ser muy claro. Acá está lo del plan padrino que se los he dicho, no aplica aquí que le ayudemos a un compañero, ¿sí? Que podamos entonces en esta parte del trabajo del curso. Muy bien, eso es todo. Nos vemos entonces en 8 días. Hasta luego, profe, Sí, profe, muchas hasta luego. gracias.